Mexicanos Primero en Jalisco. ¿Cómo estás, Itzia? Hola Laura, muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Pues queriendo saber y conocer su punto de vista con relación a este tema donde ya nuevamente podrán ser reprobados los alumnos. Fíjate Laura que muchas gracias por invitarnos y ciertamente partimos del significado de la calificación y el significado de la evaluación. Sí, el tema de la reprobación cuando surgió hace unos meses esta posibilidad de que no se reprobara en efecto a los niños en educación básica, pues sí causó controversia y demás, sobre todo porque esto tiene que ver con la autonomía responsable de las y los maestros, es decir, de alguna forma esta política orillaba a las y los maestros pues a tomar la decisión de no reprobar y reportar una calificación aprobatoria, aunque las niñas y niños pues no hubieran cumplido o incluso no se hubieran presentado a veces, ¿no? Entonces, creo que sí, la pandemia fue un tema muy complejo, lo sigue siendo, pero nos tenía de alguna forma muy expectantes y muy en la incertidumbre. Sin embargo, creo que sí tendríamos que repensar, como te decía, el significado de la calificación y sobre todo el significado de la evaluación. Es decir, el número no siempre nos dice la realidad. El número es una forma en la que en educación tratamos de reportar el nivel de aprendizaje de las niñas y los niños. Asimismo, ese número se tendría que desidentificar de la persona, es decir, muchas veces el número nada más sirve para etiquetar. El hecho de que ahorita estén tomando esta decisión pues más bien nos coloca o nos tendría que colocar en una reflexión de el para qué de estas decisiones. ¿Qué es lo que buscamos cuando en política pública se emite cualquier resolución o cualquier acuerdo? En nuestro caso, y desde Mexicanos Primero Jalisco, creemos que siempre la prioridad es el aprendizaje de las niñas y los niños y cómo garantizarlo, Laura. Bueno, has comentado algunos puntos muy importantes, pero ¿cómo se vivió todo este tiempo en donde los alumnos no fueron reprobados, donde no hubo una exigencia académica dadas las circunstancias que estamos viviendo? ¿Hubo el mismo aprovechamiento escolar? ¿Hubo un retroceso? ¿Cómo lo vieron? Bueno, a nivel internacional incluso, Laura, se ha mostrado que el aprendizaje sí se vio afectado. No podemos pensar que cientos de miles, tal vez de niños en México, no tuvieron acceso a un acompañamiento puntual, normal, por así decirlo, en condiciones de presencialidad de la escuela. Y por lo tanto, al no poder tener o conectividad o alguna comunicación con sus maestras y maestros, pues simplemente no pudieron llevar a cabo el proceso educativo. Entonces, en efecto, los aprendizajes han sufrido una pérdida, incluso pues uno de los puntos que nosotros señalamos como importante es la importancia de saber en dónde estamos en cuanto a aprendizaje y especialmente en fortalecer los aprendizajes sustantivos o fundamentales, como se le puedan llamar, en torno a español y matemáticas sobre todo, porque de ahí dependen muchas de las habilidades básicas para la vida, ¿no? En ese sentido también el hecho de que sí, muchas niñas y niños injustamente podrían haber sido reprobados, y digo injustamente, por no contar con el mismo acceso a la educación o a la comunicación que pudieron tener otros. Entonces, creo que ahora que ya la pandemia nos ha dado como este respiro, tendríamos que pensar cómo hacemos para recuperar todos estos aprendizajes y en el caso de niñas y niños que no estén en condiciones de aprobar grado, ver cómo apoyárseles y no simplemente es el hecho de reprobar por reprobar. Así es, va a ser gradual, ¿no? Esta determinación y va a ser diferente en los grados.
Sí, por lo que han comentado, pues ahorita nada más tenemos lo que los medios han señalado. Por lo pronto, pues esto de las reprobaciones en los estados que tú ya mencionabas, gradualmente tal vez se irá extendiendo, ¿no?, este proceso, y los grados que no se van a reprobar son en preescolar, en primero y en segundo de primaria. Entonces, en ese sentido, pues sí creo también que es muy importante, Laura, que tengamos esta visión, como te decía, puesta en cómo hacemos para que las niñas y niños sí cuenten con los aprendizajes fundamentales. Bueno, yo creo que sí es muy importante la evaluación, porque también esto pues hace que los niños se esfuercen realmente en aprender, porque saben que van a ser evaluados y de alguna u otra manera, al no existir ningún tipo de evaluación, pues podría ser más relajada la educación, ¿no? Sí, y sobre todo, a ver, como te decía hace un momento, resignificar la evaluación. No nada más por el número, sino que también a las niñas y los niños y a los jóvenes les haga un sentido esa calificación. Es decir, más allá de tener un 8 o un 9, es qué sí logré hacer. Que las jóvenes, que los niños y niñas sepan qué sí saben en ese punto y qué es lo que les falta para lograr lo que se espera de ellos. Ese tipo de evaluación no es basada nada más, como te decía, en el número. Entonces, es también ir transformando este sentido de la calificación. Incluso sabemos que entre escuelas el número no significa lo mismo. Es decir, hay escuelas en donde el nivel es de mayor exigencia, por ejemplo, y entonces la calificación pues podrá ser más baja, y en otras escuelas donde la exigencia es diferente, pues será al contrario, ¿no? Entonces, sí centrarnos, como te digo, en apoyar. En este momento es muy importante que formemos una red, Laura. Esto no es nada más responsabilidad de las escuelas, no queda nada más en manos de maestros y maestros. También es una cuestión de las familias y de la misma comunidad y de la sociedad. La afectación de la pandemia fue inminente en el aprendizaje. Entonces, en red tenemos que pensar cómo hacer para esta recuperación de aprendizajes. Mira, nos están llegando comentarios de nuestro radioescuchas, dice Araceli. Buenos días, mi nombre es Araceli Díaz, yo soy docente desde hace más de 20 años. La medida de la Secretaría de Educación Pública de no reprobar tiene ya muchos años, solo que no lo habían reconocido públicamente y solo ha fomentado el conformismo y la mediocridad. Alumnos con diplomas pero sin conocimientos, y eso de que ahora se pueda reprobar, lo dudo, comenta. Sí, creo en este punto, como dice la maestra, era sabido que lo ideal era no reprobar, pero no en el sentido de nada más el número, Laura, sino de asegurarnos que niñas y niños pasaran al siguiente año con el conocimiento, las habilidades y actitudes que se requerían, ¿no? Era un poco en esa lógica, pero ciertamente el cómo comunicar la política también ha sido muy importante, y creo que ahí es donde esta situación de conformismo que refiere la maestra es donde se ancló, ¿no? Pues nos conformamos, no hago las cosas, no participo, porque de todas maneras me van a pasar. Pero, insisto, también tiene que ver con cómo se comunicó la política pública. Así es, también dice Julio, buen día, la decisión de poder reprobar es más que necesaria. Creo que los que nos dedicamos a la docencia nos hemos percatado de que el rendimiento ha disminuido porque tanto padres de familia como alumnos se percataron de la falta de reprobación y varios se fueron a la comodidad, y excelente decisión porque hay un ausentismo exagerado y falta de compromiso. Yo insisto en que el poder, por así decirlo, o más bien la posibilidad de la autonomía responsable de las y los maestros va a ser clave en el proceso del aprendizaje. Es decir, quien sabe cómo están las niñas y niños, sus estudiantes son maestras y maestros. Ellas son los que tienen que o pueden
tomar la decisión de qué es lo que más conviene al proceso. Y en el caso de emitir una nota reprobatoria es porque en este caso el estudiante, como te decía, no cumplió con lo que se esperaba de él, lo que se requiere de él en el siguiente nivel. Entonces, sí creo por ahí, Laura, que estas preocupaciones de las maestras, maestros y de la sociedad en general, ¿no? De el conformismo vinculado a esta decisión de no reprobar, ¿no? Pues fue también, te decía, parte de una decisión que sucede en la incertidumbre. En la pandemia no sabíamos qué hacer o qué no hacer, ¿no? Porque, como mencionaba también, niñas y niños que no tenían acceso y no podían estar en comunicación y vivían en sentimientos de frustración, pues esta medida intentó hacer esto, ¿no? Y también revertir el abandono, porque recordaremos que el abandono está fuertemente vinculado con la reprobación. Además que no va a ser fácil volverlos a alinear a que ya están en la posibilidad de ser reprobados. Por lo que ya se vivió, va a ser un proceso para que entiendan que ahora sí va a depender de su preparación, de su capacidad para poder obtener, no la calificación, pero sí la posibilidad de pasar otro año. Claro, y como bien dices, la meta máxima del aprendizaje, Laura, es la autogestión del propio aprendizaje. Aprender a aprender, que todas y todos los estudiantes sepan que está en sus manos esa posibilidad, más allá de maestras incluso y de maestros, ¿no? Es decir, el aprender a aprender como una competencia es indispensable para la vida, porque hemos visto que también las condiciones nos orillan a veces a desaprender lo que ya habíamos aprendido y tenemos que aprender nuevas cosas. Así es. ¿A partir de cuándo se estará aplicando? Bueno, lo que han anunciado hasta ahorita es que a partir de 1 de diciembre en los estados que tú mencionabas, por lo pronto aún no tenemos indicaciones o no hemos sabido en lo relacionado a Jalisco, pero digamos sí, a partir del 1 de diciembre en estos estados. Muy bien, ¿algo más que quieras agregar? No, pues nada más, Laura, agradecerte, invitar a todas y todos a, como decía, que pensemos en que el aprendizaje sí fue afectado, y que necesitamos hacer red, hacer fuerte y no abandonar ni a las escuelas y no abandonar a los estudiantes y las estudiantes en este proceso y ver cómo sí podemos ayudarles. Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, Laura, gracias y buen día. Buen día, Itzia Goyaz Núñez, directora de Mexicanos Primero en Jalisco. Hacemos la